Llamaron a la Tierra un remanso, un pequeño mundo primitivo enclavado en el brazo de Orión, apenas reconocido por el Consejo Galáctico. Un planeta de políticos de bajo presupuesto y colonias hambrientas, tolerado por sus exportaciones minerales, pero ignorado en cuestiones de poder. Y durante mucho tiempo, tuvieron razón. No teníamos nada. Ni flotas, ni colonias que valieran la pena defender, ni voz ni voto en el llamado orden galáctico. Cuando el sindicato del Grial atacó nuestras estaciones exteriores, el Consejo nos envió un memorando redactado con severidad. Ni una sola nave de escolta. Cuando nuestros diplomáticos rogaron protección, se rieron de ellos. Pero a la Tierra le quedaba una cosa. Hombres como yo. Mi nombre es Comandante Jackson Cole. No soy diplomático. Soy un soldado. O lo era antes de que cerraran la flota terrestre hace 20 años. Nos dijeron que la guerra espacial era cosa del pasado, que la paz reinaría a la sombra del Consejo. Pero algunos de nosotros sabíamos que no era así. Habíamos visto los videos de colonias quemadas. Habíamos leído los archivos negros que ningún político quería tocar. Y recordamos algo que todo depredador entiende. Cuando eres débil, te comen. Por eso existía el proyecto. Enterrado en el hielo bajo Europa, bajo las antiguas cúpulas mineras, un equipo mínimo seguía trabajando. Ingenieros, pilotos, veteranos. Sin registros oficiales, sin autorización del Consejo. Solo un acuerdo tácito entre un puñado de hombres duros y un multimillonario despiadado que había visto morir a su familia en las colonias. Él lo financió. Lo construimos pieza por pieza. Núcleos de reactores contrabandeados de sitios abandonados de Marte. Blindaje recuperado de aterradores abandonados. Sistemas de armas codificados en laboratorios oscuros donde ningún monitor de IA podía rastrearlos. El superportaaviones tardó 15 años. La llamamos Leviatán. Era enorme, casi el doble de larga que un Dreadnought estándar del Consejo. Sistemas de camuflaje que la hacían desaparecer de los escáneres. Cañones de riel que podían atravesar escudos planetarios y un reactor central tan ilegal que incluso mencionarlo en el espacio del Consejo conllevaba una sentencia de muerte y la mantuvimos oculta porque sabíamos que si el Consejo o los sindicatos la encontraban, nos aniquilarían antes de que pudiéramos siquiera despegar. Ese día llegó más rápido de lo que pensábamos. Hace una semana, el Gruñidor envió una flota. Esta vez no fue una incursión, sino una invasión. 3 cruceros de batalla, una docena de escoltas. Un mensaje claro. La Tierra iba a ser despojada de sus recursos. Su gente vendida como esclava. Y el Consejo volvió a mirar hacia otro lado. Me llamó el antiguo controlador del proyecto. Un mensaje encriptado. Es hora. Desempolvamos los viejos protocolos de lanzamiento, sacamos a los veteranos supervivientes de sus escondites, cargamos la nave con todo lo que teníamos. Leviatán no era bonita. La mitad de sus sistemas estaban parcheados con tecnología obsoleta. Y nuestra tripulación apenas era lo suficientemente grande como para manejarla. Pero íbamos a subir. Y cuando atravesamos el hielo y alcanzamos la órbita superior, vimos a la flota Groll acercándose. Los bastardos transmitían en claro, riéndose de cómo habían encadenado a los miembros del Consejo Terrano primero y luego incendiado nuestras ciudades desde la órbita. Fue entonces cuando Leviatán se desnudó. Ojalá hubiera podido ver sus caras. Primero, las comunicaciones de la flota Groll quedaron en silencio absoluto. Luego, su crucero de batalla líder intentó despegar, pero fue demasiado tarde. Nuestra primera salva de cañón de riel lo impactó en el centro, partiendo la nave en 2. Nada de armas de energía sofisticadas, solo pura muerte cinética. Cundió el pánico. Contraatacaron, pero nuestra capa había enmascarado sus objetivos. Sus rayos abrazaron el espacio vacío.
Destruimos su segundo crucero en menos de 2 minutos. Para cuando nos acercamos a la nave insignia, los Groll gritaban códigos de rendición. No es que importara. Todos habíamos leído las órdenes. Sin piedad. No esta vez. Cuando la última nave se desintegró, enviamos una transmisión a través de los canales abiertos del Consejo. Esto es la Tierra. Ya no seremos presas. Y ahí fue cuando empezó la verdadera tormenta. En cuestión de horas, las flotas del Consejo empezaron a moverse. No en apoyo, sino por miedo. La Tierra acababa de desvelar una nave que ningún mundo primitivo debería tener. Un arma que podría desafiar su frágil equilibrio. Ahora quieren que nos desarmemos, investiguemos, controlemos. Pero hombres como yo, no construimos a Leviatán para que nos controlaran. La construimos para la guerra. El puente estaba frío. Mamparos metálicos, iluminación tenue y el zumbido de un reactor funcionando a una temperatura superior a la permitida por la ley del Consejo. Me quedé en la silla de mando de Leviatán, observando los últimos restos rugientes flotar en la oscuridad. La batalla apenas había durado 1 hora. Tras años construyéndola en secreto, Leviatán por fin había enseñado los dientes, y la galaxia lo había visto. Pero sabía que esto era solo el principio. Estado. Ladré. Mi exo, el comandante Burke, un espacial de la vieja escuela con la mandíbula quemada, examinó las pantallas huecas. Todos los objetivos GRA destruidos. Sin daños. El reactor se mantiene estable. Hizo una pausa. Pero tenemos varios interceptores del Consejo en camino. Rápido. Por supuesto, no podían ignorarlo. La Tierra acababa de cometer un acto de desafío que ninguna raza del Consejo toleraría. Peor aún, habíamos demostrado nuestra garra. ¿Cuánto faltaba para la intercepción?, pregunté. Primera oleada, 20 minutos. Más detrás de ellos. Asentí con gravedad. No estábamos preparados para una flota completa del Consejo. Todavía no. Leviatán era poderoso, pero estaba solo. Sin naves de apoyo, sin flotas que nos respaldaran. Solo una tripulación mínima y una nave contra la galaxia. Y había un problema más. Los políticos de casa. El llamado Consejo Terrano. Un puñado de burócratas cobardes ya había empezado a entrar en pánico. Mi oficial de comunicaciones me entregó una transmisión cifrada de la capital de la Tierra. Reconocí la voz incluso antes de que sonara. Alto Canciller Monroe, el hombre más blando del sistema solar. Comandante Cole, esta es una acción militar no autorizada. Se le ordena apagar el Leviatán y someterse a la inspección del Consejo. No intervenga más. Reí en voz baja y amargamente. ¿Dónde estaba Monroe cuando la flota Groll estaba quemando nuestras colonias? ¿Dónde estaban los inspectores del Consejo cuando los mineros de la Tierra se vendían como ganado en los mercados sindicales? Corten la alimentación, dije. Si quieren esta nave, ¿qué? Vengan a llevársela. Burke gruñó en señal de aprobación. La mayoría de los hombres a bordo compartían mi opinión. Habíamos pasado demasiados años construyendo la Leviatán como para entregársela a un puñado de diplomáticos débiles y necesitados. La cuestión ahora era simple: luchar o huir. Burke se inclinó. Podríamos volver a camuflarnos, atravesar el cinturón de asteroides con la oscuridad y perderlos. Negué con la cabeza. ¿Y luego qué? ¿Huir para siempre? Nos perseguirán pieza por pieza. No, es hora de enviar un mensaje. Sonrió. Era mi forma de pensar. La tripulación se preparó para la intercepción. Los sistemas de armas se activaron. Los cañones de riel se cargaron. Las bahías de torpedos, tecnología antigua, brutal pero efectiva, se pusieron en marcha. Abrí un canal para toda la flota. Tripulación de la Leviatán, ya saben lo que viene.
El Consejo no se detendrá. Quieren esta nave en pedazos. Quieren la Tierra bajo su bota. Todos tienen una opción. Si quieren salir, tienen 5 minutos para evacuar. Sin juicios. Nadie se movió. Ni un solo hombre. Por eso los elegí. No eran los mejores en teoría, pero sí los más duros. Veteranos que habían visto lo que realmente era el Consejo. Hombres con cicatrices, hombres con razones. Asentí una vez. Entonces luchamos. 20 minutos después, aparecieron las primeras naves del Consejo. 6 interceptores, elegantes, rápidos, construidos para patrullas e intimidación, no para combates a puñetazos. Pero sus capitanes no sabían a qué se enfrentaban. Nos llamaron por radio. Nave terrana desconocida, se les ordena rendirse y apagar todos los sistemas. Esta es su última advertencia. Burke me miró. Asentí bruscamente. Nuestro oficial de comunicaciones envió una respuesta. Vengan a buscarnos. Las naves del Consejo avanzaron en formación, con los escudos levantados. Todavía creían que podían asustarnos. Pero el Leviatán no era una plataforma orbital ni un carguero anticuado. Fuego. Nuestros cañones de riel delanteros iluminaron la oscuridad. Los proyectiles hipersónicos atravesaron el espacio. Los escudos de los interceptores principales se desmoronaron al impactar. Un disparo, una muerte. Los demás entraron en pánico y se dispersaron. Demasiado tarde. Nuestros torpedos los rastrearon. Ojivas de la vieja escuela con una IA tonta que no se podía engañar. 2 interceptores más se desvanecieron en bolas de fuego. El resto huyó. Cobardes. La alabada armada del Consejo huyendo de una nave terrana. Pero sabía que no debía celebrar. Esa era solo la primera oleada. Venían naves más grandes. El Consejo se intensificaría. Siempre lo hacía. Y los cuchillos políticos estarían en la tierra. 2 horas después, nos avisaron de que llegaba un grupo de batalla completo del Consejo. Cruceros pesados, portaaviones, la verdadera fuerza. Reuní a los oficiales superiores en la sala de preparación. El ambiente era sombrío pero duro. Burke habló primero. No podemos ganar una pelea directa contra esa flota. Todavía no. Asentí. De acuerdo. Pero tampoco podemos huir. Si desaparecemos, la Tierra estará acabada. El Consejo nos impondrá sanciones, nos bloqueará, tal vez algo peor. ¿Y luego qué? Preguntó uno de los jefes de artillería. Nos mantendremos firmes y moriremos. Negué con la cabeza. Números y luchamos con inteligencia. Leviatán tenía un truco más. Un prototipo de motor de salto FTL. No era tecnología de salto estándar. Arriesgado como el infierno, sin probar en combate, pero capaz de un microsalto de corto salto dentro de un sistema. Usamos el salto, atacamos su flota desde ángulos inesperados, eliminamos sus portaaviones primero, los obligamos a retroceder. Fue una apuesta. El motor de salto podría sobrecargarse. Podríamos terminar en el espacio profundo o dentro de un planeta. Pero quedarnos quietos era una sentencia de muerte. Burke sonrió. Me gusta. Golpéalo donde duele. Cuando el grupo de batalla entró en rango, el reactor de Leviatán se puso en marcha. Toda la nave vibró con potencia bruta. Tripulación abrochada, armas calientes. Me quedé en el puente, viendo cómo se acercaba la flota. 30 naves, más que suficientes para matarnos. Si pudieran atraparnos. Ejecutar. Saltar. El espacio se retorció. Las estrellas se inclinaron y luego volvieron a su posición original. Reaparecimos dentro de la formación enemiga, justo detrás de su portaaviones líder. Disparad todos los tubos. Los torpedos se lanzaron en una dispersión.
La defensa del portaaviones intentó reaccionar. Demasiado lento. Las explosiones resonaron en su casco. Volvimos a saltar. Otra posición. Más disparos de cañones de riel. Otro crucero del Consejo averiado. En menos de 15 minutos, habíamos sembrado el caos. La formación enemiga estaba desorganizada. Naves colisionando, comunicaciones atascadas, capitanes gritándose unos a otros. Pero el motor de salto se estaba sobrecalentando. Un salto más podría freírlo. Hice la llamada. Objetivo, nave insignia. Todas las baterías delanteras. Saltamos una última vez directamente hacia la nave insignia del Consejo. Un enorme dreadnought repleto de cañones. No esperaban que cargáramos de frente. Nuestros cañones de riel dispararon a quemarropa. Las balas impactaron en la torre del puente de la nave insignia. El fuego se extendió. El dreadnought flotaba muerto en el espacio. El resto de la flota se retiró. Ya habían tenido suficiente. En el puente, Burke respiró hondo. No olvidarán esto. No, dije en voz baja. Volverán con fuerza. Pero habíamos dejado claro nuestro punto. La Tierra ya no era una colonia. Teníamos poder y la voluntad de usarlo. Ahora venía lo difícil. Política, represalias. El Consejo no se tomaría esta humillación a la ligera. Y el Consejo Terrano. Bueno, Monroe y los de su calaña ya estarían conspirando, intentando vendernos para salvar el pellejo. Miré a las estrellas. Esto ya no se trataba solo de la Tierra. La galaxia había visto a Leviatán, los mundos débiles, las razas clientes. Empezarían a hacer preguntas, a soñar con desafiar, y el Consejo entraría en pánico. Bien. Ya era hora de que alguien quemara su pequeña orden hasta los cimientos. No regresamos a la Tierra de inmediato. Habría sido un suicidio. Todos los sensores del Consejo, desde Júpiter hasta el cinturón, nos estarían buscando. En cambio, ordené a Leviatán que entrara en una órbita de sombra profunda más allá de Plutón, bajo el plano eclíptico, un espacio oscuro donde los barridos estándar del Consejo no llegarían. Por el momento, éramos fantasmas de nuevo, pero sabía que no podíamos escondernos para siempre. Tarde o temprano, triangularían nuestra posición, y peor aún, en la Tierra, los cuchillos ya estaban desenvainados. Me conecté a uno de nuestros repetidores de comunicaciones del mercado negro. Tecnología robada a los sindicatos y pinché una línea cifrada con un contacto del planeta. John Teller, exinteligencia militar, ahora un fantasma en la burocracia del Consejo Terrano. Uno de los pocos hombres que quedaban en los que confiaba. Su rostro apareció en la pantalla, más viejo, más demacrado de lo que recordaba, con los ojos ojerosos por la fatiga. Jackson, Cristo, realmente lo hiciste. Asentí con tristeza. ¿Cuáles son las consecuencias? Exhaló con fuerza. Eres el enemigo público número 1. El Consejo ha entrado en sesión de emergencia. Monroe se grita por tu cabeza. Afirma que actuaste solo. Agente rebelde, nave de guerra no autorizada. Todo. Claro. El cabrón intentaba salvar el pellejo. ¿Y los mundos del Consejo? Pregunté. Dividido. Teller dijo que los mundos centrales quieren sangre. Piden sanciones inmediatas, bloqueo, inspecciones forzadas, tal vez algo peor. Pero algunos de los mundos clientes observan, curiosos, asustados. Prendiste fuego, Jackson. Bien. Eso es exactamente lo que quería. Pero entonces su expresión se ensombreció. Hay más. Tienes una fuga. Alguien de arriba avisó al Consejo sobre el núcleo del reactor del Leviatán, el prototipo Mark VII. Ese es su verdadero miedo. Lo llaman una amenaza desestabilizadora para la paz galáctica. Maldije por lo bajo. El Mark VII era el corazón de la nave,
un reactor negro décadas por delante de todo lo que tenía el Consejo. Si lo supieran, no se detendrían ante nada para apoderarse de nosotros o destruirnos. ¿Alguna idea de quién lo filtró?, pregunté. Teller apretó la mandíbula. Alguien del círculo íntimo de Monroe. Tengo sospechosos. Pero hay peores noticias. Monroe está solicitando al Consejo autorización para enviar un equipo de ataque terrestre tras de ti. Intenta demostrar que la Tierra puede autopolitizarse y evitar la intervención externa. Reí con amargura. ¿Autopolitizarse? Ese hombre ni siquiera pudo ordenar a una flota que defendiera las colonias del cinturón. Ahora quería derribar la única nave que realmente protegía la Tierra. Que venga, dije con frialdad. Pero si envía a alguien, más vale que esté listo para morir. Los ojos de Teller brillaron con algo parecido a la aprobación. Ten cuidado, Jackson. Ahora no solo estás luchando contra el Consejo. Estás luchando contra el liderazgo de tu propio planeta. Asentí una vez. Siempre supe que llegaría a esto. Después de la llamada, reuní a mis oficiales superiores en la sala de reuniones. El aire estaba denso. Todos sabían que estábamos pasando el punto de no retorno. Burke se quedó de pie con los brazos cruzados. Así que ahora tenemos flotas del Consejo y nuestro propio gobierno apuntándonos. Correcto, dije. Y no estamos listos para una lucha sostenida. ¿No aún? ¿Cuál es el plan?, preguntó uno de los oficiales de armas. Abrí un mapa del sistema en la hondonada. Una ubicación parpadeaba en rojo. La estación Cerces. Un centro minero olvidado en el cinturón exterior. Extraoficial. Fuera de la red. Dirigido por contrabandistas independientes. Exmilicianos, cualquiera que hubiera sido quemado por el Consejo. Nos reabastecemos allí, dije. Combustible, municiones, información y tal vez aliados. Unas cuantas miradas escépticas alrededor de la habitación. Cerces era territorio peligroso, lleno de asesinos y mercenarios. Pero a veces los demonios que conocías eran mejores que los supuestos perros falderos civilizados del Consejo. No buscamos hacer amigos, continué. Buscamos causar sensación. Si se corre la voz de Leviatán allí, los oídos adecuados la oirán, y los equivocados también. Burke esbozó una lenta sonrisa. Ya era hora de que cruzáramos la Antilla. El viaje a Cerces duró 12 horas en una quema fría, con la capa activa. Permanecimos a oscuras todo el tiempo. Camino, en silencio. Cada pocas horas, recibíamos una señal distante. Los exploradores del Consejo rastreaban el sistema, pero ninguno se acercaba. Cuando Cerces finalmente apareció en la pantalla de navegación, se veía exactamente como lo recordaba. Un conjunto irregular de asteroides conectados, brazos de acoplamiento improvisados, viejos transportadores convertidos en hábitats. Sin banderas, sin lealtades, solo supervivencia. Al acercarnos, una voz canosa crepitó por las comunicaciones locales. Nave desconocida, se encuentra en espacio restringido. Indique su propósito. Presioné el micrófono. Aquí Leviatán. Estamos aquí para comerciar. Una larga pausa, luego una risa a regañadientes. Bueno, he oído hablar de ti. La mitad del sector está hablando. Muelle en la Bahía 4. Nada de bromas. Entramos con cuidado. Las abrazaderas de acoplamiento se engancharon con un escalofrío. Llevé un equipo de asalto conmigo. Blindaje completo, armas visibles. Cerces no era el tipo de lugar por el que uno camina desarmado. El aire de la estación estaba denso por el humo y el oxígeno reciclado. En la bahía de atraque estaba vigilada por media docena de guardias de aspecto rudo, exes por su equipo. Nos observaban con cansancio, pero no interferían. Nuestro contacto esperaba en las sombras. Marrick, viejo señor pirata,
antiguo rival y ocasional aliado de conveniencia. Calvo, con cicatrices, ojos afilados como navajas. Sonrió con suficiencia al verme. Jackson Cole no creía que tuvieras las agallas de aparecer aquí después de lo que hiciste. No estoy aquí para hacer amigos, Merrick. Estoy aquí por combustible e información. Su sonrisa se ensanchó. Tienes ambas cosas. Por un precio, le lancé una ficha de datos. Créditos cifrados del Consejo extraídos de la flota Groll destrozada. Maric la comprobó satisfecho. Se dice que el Consejo está furioso. Están reuniendo flotas ofreciendo recompensas. Y Monroe. Ese pequeño gusano ha puesto un precio a tu cabeza tan alto que la mitad de los cazarrecompensas de los sistemas exteriores están husmeando. Asentí. No me sorprende. Pero hay más, añadió Merrick, bajando la voz. Algunos de los mundos clientes observan en silencio. Algunos están hartos de los impuestos municipales, hartos de ser gobernados como ciudadanos mediocres. Tu pequeño truco les dio esperanza. Me incliné. ¿Nombres? Quiero nombres. La sonrisa de Merrick era fría. Los tendrás, pero ten cuidado. El Consejo ya se está moviendo para aplastar cualquier rumor de rebelión. Han enviado agentes a los mundos periféricos. Asesinos de operaciones encubiertas. Silenciarán a cualquiera que se exprese demasiado. Me enderecé. Entonces es hora de alzar la voz. De vuelta a bordo del Leviatán, convoqué un consejo de guerra. El camino estaba despejado ahora. No podíamos simplemente luchar a la defensiva. Teníamos que atacar primero. Fase 2, le dije a la tripulación. Atacamos las líneas de suministro del Consejo, interrumpimos los movimientos de su flota y empezamos a transmitir. Abrimos canales en los mundos periféricos. Les hacemos saber que la Tierra no está sola. La sonrisa de Burke era lobuna. Ya era hora. Pero estén advertidos, añadí. Tenemos una fuga. Alguien de arriba lo sabe. Demasiado. No confiar en nadie. Siguió un silencio gélido. Todos sabían lo que eso significaba. La lucha no era solo ahí fuera. Era dentro de nuestras propias filas, nuestro propio mundo natal. Pero no importaba. Habíamos construido Leviatán para que fuera más que una nave. Era un mensaje, una advertencia. Y ahora la galaxia escuchaba. 3 días después de Jerjes, la guerra empezó a volverse invisible. Habíamos paralizado un grupo de batalla del Consejo, enviado un mensaje a las colonias periféricas y provocado un incendio que los políticos no pudieron sofocar. Pero aprendieron rápido. Ahora, no estaban enviando flotas. Estaban enviando fantasmas. Empezó con las intercepciones codificadas. Nuestro oficial de inteligencia, el teniente Drake, un flacucho de mirada muerta, me las trajo a la sala de guerra. Tráfico ráfaga cifrado procedente de la Tierra. Comandante, autorización del Alto Consejo. Lo desciframos. La pantalla vacía parpadeó. Líneas de texto desplegándose. Autorización concedida. Operación Anochecer en marcha. Comandante Jackson Cole. Objetivo prioritario. Terminación del objetivo. Secundario. Asegure el núcleo del Mark 7 intacto. Use activos autorizados. Sin supervisión. Burke maldijo. Han dado luz verde a un asesinato negro. Drake asintió con gravedad. Más que eso, la filtración que sospechábamos se confirmó. Esta directiva hace referencia a datos internos accesibles solo en los niveles más altos del Consejo Terrano, lo que significaba una cosa. Alguien cercano a Monroe, tal vez el propio Monroe, nos había vendido a la Dirección de Seguridad Interna del Consejo, los ejecutores con armadura negra. Asesinos. Sin juicios, sin leyes, solo ejecución. ¿Objetivos? Pregunté. Drake pulsó algunas teclas.
2 equipos encubiertos ya enviados. Uno en ruta a Cerces. Demasiado tarde. Nos hemos ido. El segundo se dirige a la órbita terrestre. Planean emboscarte si intenta contactar con la Tierra de nuevo. Me incliné hacia adelante. ¿Y el núcleo? El rostro de Drake se tensó. Lo quieren intacto, lo que significa que tomarán esta nave si pueden. Me puse de pie. Entonces nos aseguraremos de que no puedan. Pero el juego más profundo apenas comenzaba. 1 hora después, llegó un segundo mensaje. Esta vez de Teller. Urgente, encriptado. Su rostro apareció en el comunicador, marcado por la tensión. Jackson, tenemos un problema mayor. Seguridad interna no solo te tiene en la mira. Están atacando a líderes coloniales clave en la periferia. ¿Alguien se ha mostrado solidario tras tu transmisión? Arrestos silenciosos, desapariciones. Intentan sofocar la rebelión antes de que comience. Asentí. Nombres. Teller envió un paquete de datos, una lista de gobernadores solidarios, líderes sindicales, exjefes de colonias militares, la clase de hombres que se alzarían si se les diera la oportunidad. Algunos ya se han ido, dijo Teller con gravedad. Los demás son los siguientes a menos que actúes rápido. Sentí que se me tensaba la mandíbula. El Consejo quería una galaxia silenciosa. Miedo, sumisión. Levantarían mundos antes de dejar que la Tierra inspire una rebelión abierta. ¿Dónde está Monroe en todo esto?, pregunté. La mirada de Teller se ensombreció. Está jugando a 2 bandas. Llamando públicamente a la calma, firmando en privado estas órdenes de exterminio. Si esto continúa, las colonias cederán o explotarán. Entonces les daremos una tercera oportunidad. Opción, dije con frialdad. Esperanza. La tripulación se reunió en la sala de reuniones. La tensión era alta. Ahora sabían lo que estaba en juego. No solo luchábamos contra flotas. Luchábamos contra un enemigo invisible. Cuchillos en la oscuridad. Les expliqué la información. Nos están cazando a nuestros aliados. Si nos quedamos de brazos cruzados, esta rebelión morirá en su cuna. Así que pasamos a la ofensiva. Burke se inclinó hacia adelante. Objetivos. Saqué el mapa hueco. Sitios negros, centros de operaciones encubiertas del Consejo. Los atacamos, exponemos sus operaciones, liberamos a nuestra gente y seguimos transmitiendo. Que las colonias sepan que seguimos en la lucha. Murmullos de aprobación. La tripulación estaba lista. No se habían comprometido con medidas a medias. Pero entiendan esto, añadí, a partir de este momento, no hay vuelta atrás. Ya no se nos tratará como rebeldes. Seremos terroristas, forajidos. El Consejo nos matará allí mismo. El propio gobierno de la Tierra nos tildará de traidores. Burke esbozó una sonrisa sombría. Ya. Nuestro primer objetivo fue un sitio negro que orbitaba Vesta, una antigua colonia minera convertida en prisión secreta. Según la información de Teller, al menos 5 líderes simpatizantes estaban retenidos allí, a la espera de ser extraídos por seguridad interna, lo que significaba tortura, desaparición o algo peor. No podíamos permitir que eso sucediera. Leviatán emergió de su camuflaje en el campo de asteroides, corriendo en silencio. El centro de la prisión estaba ligeramente defendido. El Consejo no esperaba un asalto directo. Perfecto. Lanzamos un equipo de choque. Burke los lideró. 20 de nuestros mejores. Abrieron una brecha en la estación con un fuerte incendio, cortando el casco exterior con antorchas de plasma. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una ejecución. Las tropas de seguridad interna no estaban preparadas para veteranos que habían luchado en abordajes de gruñido. Espacios cerrados, brutal, eficiente. En 15 minutos,
La estación era nuestra. Liberamos a los prisioneros, maltratados, torturados, pero vivos. Entre ellos estaba el gobernador Rile, un excoronel del borde exterior de carácter duro. Me agarró la mano con una fuerza sorprendente cuando lo encontré en la bahía médica. «Maldito bastardo», dijo con voz áspera. «Nos dijeron que la tierra nunca contraatacaría». Lo miré a los ojos. Ahora sí, sonrió con los dientes ensangrentados. «Entonces estoy contigo, y hay otros». Justo lo que necesitaba. Líderes con agallas. El ataque causó sensación. Transmitimos las imágenes de la incursión por canales alternativos. La imagen de Leviatán sobrevolando la prisión de Vesta, con las armas desenvainadas, se convirtió en un símbolo de la noche a la mañana. En 12 horas, las colonias periféricas se amotinaron, los puestos de avanzada del Consejo ardieron, los cargueros rechazaron las inspecciones del Consejo y las órdenes de matar se intensificaron. Teller envió otra advertencia. Seguridad Interna ha duplicado la recompensa por tu cabeza. Están trasladando equipos de élite de cazadores y asesinos al sistema y Monroe ahora te llama públicamente un señor de la guerra rebelde que amenaza la estabilidad de la Tierra. Reí con frialdad. Estabilidad. Nunca le importó un comino la Tierra, pero el juego se estaba agudizando. Cuanto más atacábamos, más desesperado se volvía el Consejo, y los enemigos desesperados cometieron errores. Entonces llegó la traición. Interceptamos un dron mensajero del Consejo cerca de Serie City, un rastreo rutinario de inteligencia, pero los datos que obtuvimos me helaron la sangre. Se había programado una reunión secreta. Enviados del Consejo Terrano y Seguridad Interna del Consejo a bordo de una estación neutral en el cinturón Kuiper. Los términos del programa para la rendición total de la Tierra. A cambio de la autonomía de la Tierra, el gobierno de Monroe había acordado entregarnos a Leviatán y a mí, vivos si era posible, muertos si era necesario. Mi oficial contempló el archivo interceptado en un silencio atónito. Burke fue el primero en hablar. Nos está traicionando. Vendiendo la tierra. Asentí lentamente. Siempre supe que lo haría. La voz de Drake era dura. No podemos permitir que esa reunión se lleve a cabo. Si sellan ese trato, todas las colonias que nos apoyan serán aplastadas. Miré el mapa. La estación neutral, pequeña pero fuertemente blindada, defendida por Mercs, un objetivo difícil. Perfecto. Interceptamos, dije. Nos colamos en esa reunión públicamente. Que la galaxia vea lo que Monroe realmente es. La sonrisa de Burke era salvaje. Ahora sí que estamos hablando. La tripulación se preparó para la guerra. Todos sabían que este sería el momento. O destruíamos la narrativa del Consejo o moríamos. Me quedé en el puente, observando las estrellas pasar mientras Leviatán ardía hacia la estación Kuiper. La tripulación estaba silenciosa, concentrada, firme. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de supervivencia, de verdad, de demostrar a cada colonia esclavizada, a cada mundo derrotado que la humanidad aún tenía dientes. Y cuando llegáramos a esa estación, la galaxia lo sabría. La estación Kuiper era una reliquia, un antiguo puesto de avanzada corporativo de cuando Megacorps aún lo intentaba. Para explotar el sistema profundo. Ahora, servía de territorio neutral para la escoria que no quería que las autoridades vigilaran sus asuntos. Tratos en el mercado negro, asesinos a sueldo, rutas de contrabando y, al parecer, traición. Nuestra interceptación indicaba que la delegación de Monroe llegaría allí en 12 horas. La Dirección de Seguridad Interna del Consejo estaría esperando. Firmarían el acuerdo, nos intercambiarían a Leviatán y a mí por el estatus de protección de la Tierra, lo que significaría que la Tierra sería un mundo vasallo, permanentemente bajo la tutela del Consejo.
Eso no podía suceder. Ardimos en silencio, camuflados. Sin señales, sin luces. Leviatán volvía a ser un fantasma. Pero el ánimo a bordo era más pesado de lo que jamás había sentido. Todos sabían que esto no era solo otra incursión. Si fracasábamos aquí, la Tierra estaría acabada. Y no por una flota enemiga, sino por nuestro propio maldito gobierno. Me encontraba en la sala de guerra, con el equipo de liderazgo reunido. Burke, Drake, Riley y algunos oficiales de confianza. La estación está protegida, comenzó Drake. No podemos atravesarla con cañones de riel sin arriesgar a los delegados. Intentamos exponer. Entonces entramos directamente, dijo Burke. Abordaje, asalto cara a cara. Asentí. Exactamente. Esta vez no nos escondemos en las sombras. Dejamos que nos vean. Que sepan quién viene. Riley sonrió. Una jugada audaz. Me gusta. Pero Drake tenía una expresión sombría. Según información de inteligencia, Seguridad Interna ha traído operativos de la Guardia Negra, equipos de asesinatos de primer nivel. Si abordamos, la cosa se va a poner sangrienta rápidamente. Miré a cada hombre a los ojos. Sabíamos que esta no iba a ser una guerra limpia. Dije, nos la trajeron. Lo acabamos. Nadie se inmutó. Por eso estaban aquí. A 6 horas de distancia, lanzamos el camuflaje a toda velocidad. Que el Consejo nos viera venir. Que Monroe sudara en su traje pulcro. Las defensas de la estación Keeper se encendieron. Baterías de punta, drones interceptores. No lo suficiente para detener a Leviatán, pero sí para anunciar nuestra llegada. Transmitan por todos los canales, ordené. Burke abrió el micrófono. Aquí el comandante Jackson Cole de Leviatán. Traidores terranos a bordo de la estación Keeper. Están expuestos. Ya vamos. Cualquiera que se interponga en nuestro camino será tratado como combatiente enemigo. Ríndanse ahora o aténganse a las consecuencias. El atraque fue brutal. Embestimos uno de los puertos exteriores, sellamos las abrazaderas del cargador y nos abrimos paso con los equipos de asalto. Burke lideró la primera oleada. Blindaje completo, rifles de pulso, sin cuartel. Dentro reinaba el caos. Los mercenarios se apresuraron a responder, pero no estaban preparados para veteranos entrenados que se movían con precisión letal. El primer corredor fue asegurado en minutos. El segundo despejado con granadas. Entonces los guardias negros nos atacaron. Salió del humo. Armadura negra. Sin insignias. Moviéndose como fantasmas. Sin gritos. Sin piedad. Solo una matanza fría y eficiente. El equipo de Burke sufrió bajas rápidamente. 2 en el primer intercambio. Pero presionamos con más fuerza. Yo mismo lideré la segunda oleada. No podía dejar que mis hombres se desangraran sin mí. El fuego de pulso crepitaba en los estrechos pasillos. Las granadas aturdidoras cegaban. El humo llenaba el aire. Fue un combate cuerpo a cuerpo y brutal. A veces, cuchilladas cuando la munición se agotaba. Maté a 2 guardias negros yo mismo. Uno con un disparo de arma corta atravesando la visera. Otro con un cuchillo en la garganta. Sin dudarlo. Sin tiempo para dudar. Finalmente, llegamos a la sala de conferencias principal. Puertas reforzadas, torretas automatizadas. Seguridad Interna no se arriesgaba. Carga de demostración, ordené. Minutos después, la puerta estalló hacia adentro con un estruendo atronador. Atravesamos la zona y allí estaban. Monroe, pálido, sudando, flanqueado por 2 de sus consejeros favoritos. Frente a ellos, el director de Seguridad Interna, Cahill, vestido de negro, delgado, rasgos afilados, ojos inexpresivos.
Los guardias de Cal se movieron rápido, pero no lo suficiente. 2 abatidos en la primera descarga. El resto se quedó paralizado, superados en armamento. Di un paso al frente, con el rifle en alto. Retírense, ordené. Esta reunión ha terminado. El rostro de Monroe estaba ceniciento. Cole, no lo entiendes. Esto era para proteger a la tierra. ¿Protección? Espeté. Estabas renunciando a nuestra libertad, negociando con nosotros por tu propio poder. La voz de Cahill era como el hielo. Acabas de declarar la guerra al propio Consejo. Sonreí con frialdad. Lo hice. Cuando lancé Leviatán. Este es solo el siguiente paso. Aseguramos la sala, retiramos todos los nodos de datos, transmitimos toda la transmisión de la reunión y salimos por canales abiertos. La galaxia vería la traición de Monroe, vería los acuerdos secretos del Consejo. El técnico de comunicaciones de Rile lo confirmó. Señor, las transmisiones están activas. Las colonias periféricas lo están captando. Los ciudadanos terranos también. Bien. Ahora, no había forma de esconderse, pero la lucha no había terminado. Cal provocó un fallo. A salvo. Una estación en autodestrucción. Teníamos menos de 10 minutos antes de que todo explotara. Agarré a Monroe del cuello. Vienes con nosotros, gruñí. Es hora de que te enfrentes a tu gente. Estaba balbuceando excusas, pero no le hice caso. Nos abrimos paso de vuelta a los muelles, abriéndose paso entre oleadas de mercenarios aterrorizados y más guardias negros. Toda la estación se estremeció cuando las cargas empezaron a detonar. Para cuando llegamos al Leviatán, el casco exterior del Keeper ya estaba expulsando atmósfera. Salimos disparados mientras la estación estallaba en una bola de fuego, con los restos girando en la oscuridad. Monroe estaba sentado en el calabozo, despojado de sus mejores galas, pálido. Burke lo miró a través del cristal. ¿Qué hacemos con él? Miré fijamente al hombre que nos había traicionado, que casi había vendido a la tierra. Todavía no, dije. Primero, le mostramos lo que la galaxia sabe ahora. Entonces dejamos que la tierra decidiera. Y la tierra ya estaba decidiendo. Nuestras transmisiones se iluminaron. Protestas en las calles. Embajadas del Consejo ardiendo en colonias periféricas. Más naves rechazando el tránsito del Consejo. La noticia se extendía rápidamente. La Tierra tenía una nave a la que el Consejo temía. Y sus líderes ya no eran confiables. Pero ahora teníamos un nuevo problema. Drake informó sombríamente. Los elementos de la flota del Consejo se están concentrando cerca de Saturno. Saben que los expusiste. Ahora vienen en masa. Miré el mapa hueco. La guerra ya no era un juego de sombras. Estaba aquí. Estaba abierta. Y no nos rendiríamos. El Consejo no perdía el tiempo. En 36 horas desde la transmisión de la estación Keeper, habían enmascarado una flota más grande que cualquier otra que la Tierra hubiera enfrentado jamás. 30 naves capitales, grupos de portaaviones, dreadnoughts con suficiente potencia de fuego para borrar la mitad del sistema solar. Ya no fingían. Nada de misiones diplomáticas, nada de sanciones, solo aniquilación. Nuestras transmisiones captaron su transmisión, directa y sin complejos. La nave terrestre Leviatán y fuerzas rebeldes asociadas, por la presente se les designa enemigos de la Orden Galáctica. Se retirarán y se someterán a inspección y desmantelamiento inmediatos. El incumplimiento resultará en una acción militar total contra la Tierra y sus colonias. Me quedé en el puente de Leviatán, con los brazos cruzados, observando cómo la flota del Consejo se formaba cerca de Saturno, como un muro de acero, como un pelotón de ejecución. Burke estaba a mi lado, con el rostro sombrío. Esta vez van en serio. Bien, dije.
Nosotros también. Las ciudades de la Tierra ya estaban sumidas en el caos. Las protestas se habían tornado violentas. Los edificios gubernamentales fueron incendiados. La traición pública de Monroe había encendido un fuego que el Consejo de la Tierra no pudo apagar. Se había declarado la ley marcial en varias regiones, pero las antiguas fuerzas de seguridad estaban divididas. La mitad había desertado, reacia a luchar por un régimen que las había traicionado. Y en las colonias, disturbios, levantamientos, naves con impuestos municipales abordadas y saqueadas, puestos mineros enteros declarando su independencia. La galaxia se desmoronaba hilo a hilo, y Leviatán fue la chispa que la encendió. El partido. Convoqué un consejo de guerra en la sala principal de estrategia. Teller se unió a nosotros mediante un enlace cifrado, transmitiendo desde un nodo oculto en la Tierra. Su rostro parecía indicar que no había dormido en días. La gente de Monroe está acabada, informó. Ya no hay gobierno. En realidad, no. Poderes fracturados. El ejército dividido por la mitad. La mitad del ejército se alía con los manifestantes. La otra mitad está paralizada. Sin órdenes, sin un liderazgo claro. Asentí. ¿Y la gente? Están asustados, enojados y esperando. Teller se inclinó hacia adelante. Están esperando que alguien les demuestre que este no es el final. Burke soltó una risa áspera. Entonces seríamos nosotros. La mirada de Teller se agudizó. Si ganas, Jackson, si puedes detener esa flota, la Tierra no volverá a ser como era. Tendrás que liderar. Te mirarán. No respondí. No estaba pensando en política. Estaba pensando en las 30 naves que están ahí fuera como buitres, listas para destrozarnos. Pero él estaba bien. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de lo que vendría después. No podíamos vencer a la flota del Consejo en una batalla directa. Ni siquiera Leviatán podía enfrentarse a esos números de frente. No con nuestra tripulación mínima. No con la Tierra atrapada en el fuego cruzado. Pero no necesitábamos vencerlos. Solo necesitábamos desangrarlos lo suficientemente fuerte, lo suficientemente públicamente como para que lo pensaran 2 veces. Porque algo que el Consejo no podía permitirse era que la galaxia los viera perder. Verlos desangrar. Su control dependía del miedo. El tipo de miedo que solo un dominio inquebrantable podía inspirar. Romperlo, aunque fuera un poco, y todo el imperio empezaría a resquebrajarse. Me paré frente a la tripulación en el hangar principal, con la armadura puesta y el casco bajo el brazo. Todos los hombres me devolvieron la mirada, con ojos duros, silenciosos, listos. ¿Saben lo que hay ahí fuera?, dije. ¿Saben lo que planean hacerle a la Tierra? A nosotros. Creen que pueden aplastarnos y salir airosos. Dejé que el silencio se hiciera pesado por un momento. Se equivocan. Di un paso adelante, alzando la voz. Se olvidaron. Lo que significa luchar contra un humano que no tiene nada que perder. Olvidaron quiénes somos. Un murmullo recorrió la multitud. Una aprobación sombría, la que crece en hombres que ya han aceptado que quizá no vuelvan a ver el amanecer. Enviarán oleadas, dreadnoughts, portanaves, casas. Que vengan. Les arrancaremos el corazón. Una nave, un disparo a la vez. Un rugido respondió a mis palabras. Puños duros golpeando las placas de blindaje. El sonido de hombres que no estaban listos para morir en silencio. Nos movimos rápido. Dividí los equipos de ataque de la nave. La mitad, manejando las baterías de riel y los tubos de torpedos del Leviatán. La otra mitad, equipando nuestras propias contramedidas, señuelos, inhibidores, trucos de la vieja escuela de guerras que el Consejo había olvidado cómo librar.
y preparamos los sistemas de sobrecarga de los reactores Mark 7. Como último recurso, podríamos aumentarlo, desatar un pulso de radiación que freiría cualquier nave en un radio de 100 kilómetros. También destruiría al Leviatán. Pero si llegara el caso, tomaríamos tantos de los bastardos con nosotros como pudimos. La flota del Consejo se movió. Llegaron en oleadas. 6 portaaviones escoltados por cruceros de ataque rápido. Los cazas salieron disparados de sus cubiertas. Una nube negra de muerte. Leviatán avanzó. Sin camuflaje esta vez. Sin escondite. Disparamos primero. Cañones de riel desgarrando la oleada de cazas. Torpedos impactando en los agujeros de los cruceros. El primer portaaviones del Consejo recibió un impacto entre naves. Su escudo se quebró como cristal y el fuego floreció de sus cubiertas de hangar, pero siguieron avanzando. Los cazas nos invadieron, martillando nuestro blindaje. Los proyectiles de riel atravesaron nuestro casco exterior. El puente se estremeció con cada impacto. Burke gritaba órdenes de fuego. Drake rastreaba los patrones de objetivos enemigos. Y yo lo observé todo, tranquilo, frío. Esta era la guerra a la antigua usanza, cercana, personal, despiadada. Leviatán giró y bailó. Sus cañones de riel y láseres de defensa puntual rugieron. Destripamos un segundo portaaviones, lo vimos escorar y explotar, con sus reactores dañados. Pero también estábamos sangrando. Fracturas en el casco, incendios en las cubiertas 6 y 7, las bajas aumentando. Seguimos luchando. Seguimos matando. 3 horas después, la flota del Consejo rompió filas. El pánico se extendió por su formación. Así no era como se suponía que debía ir. Se suponía que una nave no debía hacer esto, pero no éramos solo una nave. Éramos la rabia de la Tierra hecha metal, y la galaxia observaba. Transmitimos en vivo desde la batalla, imágenes de naves del Consejo ardiendo, del Leviatán ensangrentado pero indomable, de humanos negándose a morir fácilmente. Las colonias periféricas captaron la señal. Los disturbios estallaron en revoluciones. Los puestos de avanzada del Consejo cayeron. Incluso algunos mundos centrales comenzaron a hacerse preguntas. ¿Y la flota del Consejo? Se retiraron, retirándose, humillados. Dejaron restos tras de sí, los suyos y los nuestros. Pero aún flotábamos. Seguíamos viviendo en el puente, ensangrentados y con vetas de humo. Me quedé junto al comunicador. Burke me miró. Están corriendo. Asentí. Por ahora, él sonrió ferozmente. ¿Sabes lo que esto significa? ¿Verdad? Yo sí. El Consejo volvería, más grande, más furioso, más desesperado. Pero la Tierra ya no estaba sola. Los mensajes llegaban a raudales. Colonias jurando lealtad, facciones de mundos centrales separándose, incluso algunas flotas de sistemas periféricos pidiendo unirse a nosotros. La galaxia ya no tenía miedo. Y sabía, en el fondo de mi corazón, que no habíamos terminado de luchar. Ni de lejos. Me volví hacia la tripulación, maltrecha pero intacta. Acabamos de hacer historia, dije. Ahora, construyamos un futuro. La victoria debería haber sido más dulce. Pero el aire a bordo del Leviatán estaba cargado de humo, sangre y el penetrante y amargo olor a cableado quemado. La mitad de los sistemas de la nave estaban caídos o fallando. Las brechas del casco estaban tapadas con sellos temporales. Los incendios aún ardían en las cubiertas inferiores. Habíamos sobrevivido a duras penas a la embestida del Consejo. Y sobrevivir en la guerra nunca es gratis. Llegaron los informes de bajas. 53 muertos, más de 100 heridos, hombres que conocí, hombres con los que luché, hombres cuyo único crimen fue creer que la Tierra no era algo que se pudiera intercambiar. Me quedé en la enfermería,
mirando las filas de cuerpos, cada uno metido en bolsas negras, rostros que me negaba a olvidar. Burke estaba a mi lado, en silencio, con la mandíbula apretada. Nos dieron lo único que importaba, dije en voz baja. Tiempo, asintió. ¿Y ahora qué? No respondí. Todavía no. Un día después, la galaxia empezó a agrietarse. Las transmisiones estaban desbordadas. Las imágenes de la batalla sobre Saturno se habían vuelto virales. Transmitidas por colonias simpatizantes, pirateadas en las redes de los mundos centrales, incluso filtradas a los canales del Consejo. Intentaron suprimirlas, pero era demasiado tarde. Todos las habían visto. Leviatán, solo contra un imperio, herido, sangrando, pero inquebrantable. Las maltrechas ciudades de la Tierra estallaron en un nuevo tipo de caos. No miedo, ni desesperación, sino levantamiento. El Consejo Terrano estaba acabado. Los partidarios de Monroe fueron arrestados o huyeron a la clandestinidad. El vacío de poder fue inmediato y peligroso. Pero algo inesperado ocurrió. La gente no cayó en la anarquía. Se unieron. Los veteranos formaron milicias ciudadanas. El sindicato de trabajadores tomó las oficinas del Consejo. Los líderes locales, hombres y mujeres sin ningún aprecio por el antiguo régimen, dieron un paso al frente. Y la Tierra, por primera vez en una generación, comenzó a valerse por sí misma. El rostro de Teller apareció en el comunicador. Se veía mejor, como un hombre al que por fin le quedaba algo de fuerza. Jackson, dijo, está sucediendo. La Tierra declaró oficialmente su independencia del Consejo. No más diplomáticos, no más gobiernos títeres. Asentí. Y Monroe se fue, probablemente muerto. Su transporte intentó bloquear la Luna. No lo logró. Un final apropiado para un traidor. Burke gruñó. La verdadera pregunta es qué pasará después. La sonrisa de Teller era sombría. Las colonias están siguiendo el ejemplo de la Tierra. Marte se declaró hace 2 horas. Se van. También Titán, Europa, incluso los mundos periféricos. No solo se están retirando. Están pidiendo algo. ¿Más grande? ¿Qué? Pregunté. Teller se inclinó. ¿Una unión? Una alianza, mundos libres, independientes del Consejo. Burke silbó levemente, y esperarán que la lideremos. Negué con la cabeza. Esperarán más que eso. Esperarán que la defendamos. No podríamos hacerlo solos. El Leviatán era fuerte, pero era una sola nave. Contra todo el peso de un consejo desmoronado y desesperado, seríamos, en el mejor de los casos, mártires. Necesitábamos números, naves, soldados, aliados que creyeran que esta también era su lucha. Y eso significaba ir más allá de la Tierra. Se convocó un consejo, no del tipo que el antiguo gobierno solía celebrar en cámaras de mármol con discursos preestablecidos y eventos mediáticos escenificados. Esto era crudo, real. Delegados de los gobiernos fracturados de la Tierra, las colonias, líderes de mundos marginales, comandantes militares, todos. Reunidos en una estación fortificada orbitando Marte. Terreno neutral, sin banderas, sin espías del Consejo. Burke y yo llegamos a bordo del Leviatán, con el casco dañado, pero con las armas listas. Un silencio declaración. La sala de reuniones era de acero brutalista y funcionalidad despojada. Sin lujos ni comodidades, solo hombres y mujeres que sabían que sobrevivir no era un derecho. Era algo por lo que se luchaba con los dientes al descubierto y los puños ensangrentados. El gobernador Rile se puso de pie para abrir la reunión. Su voz era áspera, pero tenía el peso de un hombre que había sangrado por sus convicciones. El Consejo nos llama rebeldes, traidores, terroristas, dijo. Digo que somos hombres libres y digo que es hora de que dejemos de huir.
Murmullos de acuerdo, tensión densa en el aire. Se giró, señalándome. Estamos aquí porque una nave, una tripulación, se enfrentó a un imperio. Comandante Jackson Cole Leviathan. Todas las miradas se volvieron hacia mí, expectantes, esperando. Di un paso al frente, con la armadura puesta, voz firme. No vine aquí a dar discursos, comencé. Vine aquí porque las viejas costumbres han muerto. El Consejo no gobierna por consenso. Gobiernan por el miedo, por la fuerza, vendiéndonos pieza por pieza hasta que no queden más que esclavos y cadáveres. Unos pocos asentimientos, rostros sombríos. Seguí adelante. Ahora están débiles, sangrando, pero no se quedarán así. Se recuperarán. Enviarán más flotas, más asesinos, más propaganda, y quemarán todo mundo que se atreva a desafiarlos. Un silencio denso. Necesitamos estar preparados. Necesitamos luchar con inteligencia, con fuerza, juntos. Miré a mi alrededor, cruzando miradas con cada hombre y mujer en la sala. Empezamos ahora. Una nueva alianza construida sobre la libertad, la fuerza, sobre la simple verdad de que no volveremos a dejarnos gobernar por el miedo. Hice una pausa, dejando que se asentara. Pero escúchenme cuando les digo esto. Si lo hacemos, no habrá vuelta atrás. Sin negociaciones, sin compromisos. El Consejo nunca nos perdonará, nunca dejará de perseguirnos. Burke se inclinó, en voz baja y firme. Entonces nos aseguraremos de que nunca tengan la oportunidad. Una oleada recorrió la sala y luego, uno a uno, los delegados se pusieron de pie. Primero Rile, luego el comandante militar de Marte, el líder del sindicato de Europa, incluso el gobernador de Titán, un hombre que alguna vez se consideró leal al Consejo. No representaban a un hombre, ni a una nave, sino a una idea. Una idea que tal vez, solo tal vez, la humanidad ya no tendría que arrodillarse. La Alianza Terranfree nació ese día. Sin fanfarrias, sin desfiles, solo hombres y mujeres que firmaron una carta con sangre en las manos y acero en el corazón. Y en el centro, Leviatán, no un símbolo, ni una reliquia, un arma, una promesa. En cuestión de días, la Alianza tenía su primera flota. Improvisada a partir de naves de defensa colonial, lanchas patrulleras del Consejo secuestradas, cargueros reacondicionados convertidos en cañoneras, una armada desorganizada. Pero era un comienzo. Los astilleros de la Tierra, inactivos durante mucho tiempo, volvieron a la vida con un rugido. Cada luna, cada roca capaz de construir naves de guerra, comenzó a poner quees. Las fábricas de armas trabajaban 3 turnos. Los voluntarios inundaban los centros de reclutamiento. El Consejo respondió de la única manera que sabía. Bloqueos, amenazas, sanciones. Pero esta vez, la Tierra no se doblegó. Semanas después, estuve en el puente de Leviatán, mientras las primeras naves de la Alianza se unían a nuestra formación. Cascos nuevos y relucientes, capitanes sin experiencia pero hambrientos. Burke estaba de pie junto a mí, con los brazos cruzados. Todavía no es mucho. No, acepté. Pero es suficiente, sonrió. Suficiente para hacer sangrar al Consejo. Sonreí fría y agudamente. Suficiente para asustarlos. Y el miedo, lo sabía, era un arma infernal. Ya no luchábamos por sobrevivir. Luchábamos para ganar. El Consejo no tardó mucho en responder. 2 meses después del nacimiento de la Alianza Libre Terran, el Consejo declaró la guerra a gran escala. Se acabaron los juegos políticos. Se acabaron los asesinos encubiertos. Se acabaron los tratos secretos. Venían a rematarlo por última vez. Su mensaje fue contundente. Transmitido a todos los sistemas conocidos. La rebelión Terran será aplastada. La Tierra será pacificada. La llamada Alianza será desmantelada. La resistencia es feudal. Pero la galaxia ya no escuchaba. Estaban observando.
Habían visto a Leviatán sobrevivir a la impensable. Habían visto a la Tierra negarse a arrodillarse. Y la máscara de invencibilidad del Consejo se había resquebrajado. Ahora era el momento de romperla. Recibimos noticias de nuestros exploradores de profundidad. Una gran flota del Consejo se había reunido más allá de la órbita de Neptuno. Casi 60 naves, naves insignia, superreadnoughts. El Consejo había desplegado todos los recursos que pudo reunir, esperando un golpe decisivo. «Quieren acabar con nosotros aquí y ahora», dijo Burke, leyendo los últimos informes. «Arrasar con la Tierra. Matar a la Alianza en su cuna». Asentí. «Y si ganan, lo harán». Llamé al personal de mando al Consejo de Guerra. El mapa hueco mostraba las probabilidades. Malas. Nuestra flota había crecido, pero aún nos superaban en número casi 3-1. Pero no necesitábamos ganar por número. Necesitábamos quebrantar su voluntad. El plan era simple, brutal, peligroso, pero nuestra mejor opción. Leviatán lideraría la fuerza de ataque, penetrando en el corazón de la formación del Consejo. Nuestras nuevas naves de la Alianza flanquearían, apuntando a naves de apoyo, naves de suministro y sistemas críticos. Apuntaríamos a su nave insignia, un nuevo dreadnought llamado Judicator. Si pudiéramos destruir su cuerpo de mando en vivo en canales abiertos, el golpe psicológico valdría más que 1000 naves. Y si fallábamos, la tierra ardería. La noche anterior a la batalla, caminé por las cubiertas del Leviatán. Hombres heridos y reclutas novatos por igual hicieron las comprobaciones finales. Los ingenieros invadieron los reactores. Los artilleros dormían junto a sus armas. Ya no eran soldados. Eran guerreros. Sabían lo que se avecinaba y estaban listos para afrontarlo de frente. Burke me encontró cerca de la ampolla de observación delantera. Las estrellas más allá eran frías y nítidas, indiferentes. Nos superan en número, en armamento, y la mitad de nuestras flotas apenas se mantienen unidas, dijo en voz baja. Lo miré. Eso nos detuvo antes. Sonrió. Ni hablar. Entonces llegó la llamada. La flota enemiga estaba en movimiento. Las señales de fuego aumentaban, rumbo fijo hacia la tierra. Sin negociación, sin perder tiempo. Venían y así. ¿Quiénes éramos? La batalla comenzó a las 4, hora estándar de la Alianza. Leviatán dejó caer su capa a la cabeza de la flota, liderando una estocada que atravesó los anillos de Neptuno. De Bruce se dispersó. Los pícaros del Consejo se dispersaron. Demasiado tarde. Atacamos su pantalla exterior primero. Los cañones de riel atravesaron los cruceros ligeros. Los torpedos destruyeron las fragatas de escolta. Pero entonces comenzó la verdadera lucha. La línea principal del Consejo se abrió. Rayos de luz intensa, lanzas de plasma, campos de fuego cinético masivo. El espacio se iluminó como la propia forja del infierno. Leviatán recibió impactos. Las placas de blindaje se agrietaron. Se produjeron incendios. Pero resistió. Ensangrentada, pero intacta. La flota de la Alianza irrumpió, harapienta, improvisada, pero ardiendo de furia. Las naves del Consejo comenzaron a flaquear, no acostumbradas a luchar contra enemigos que no se desmoronaban y huían. Entonces vimos a su juez en el corazón de su formación. Una nave bestial, fuertemente blindada, repleta de armas, el orgullo del Consejo. Burke golpeó con fuerza. Puño en la consola táctica. Esa es nuestra victoria, señor. A toda máquina, ordené. Todas las baterías, todos los hombres. El Leviatán avanzó a través de un campo de fuego. Los cazas nos rodearon. Los frigots intentaron bloquear nuestro camino y murieron por ello. Disparamos a todo. Cañones de riel, torpedos, baterías de pulso. Una de las escoltas del Judicator explotó en una reacción en cadena, pero también estábamos sangrando.
2 cubiertas derribadas, la potencia del reactor reducida al 20%, las bajas aumentando. Aún así, avanzamos. Aún así, nos negamos a romper. Finalmente, nos acercamos a rango de combate cuerpo a cuerpo. Los escudos del Judicator destellaron, pero no pudieron detener nuestras baterías delanteras. Nuestro cañón de riel principal cargó. Un disparo a máxima potencia. La voz de Burke resonó. Objetivo fijado. Fuego. La bala atravesó el espacio, impactando contra el cuarto delantero del Judicator. El blindaje se desprendió. Explosiones secundarias sacudieron su columna vertebral. Pero aún no estaba muerta. Sus armas rugieron de vuelta, un impacto directo a el conjunto dorsal del Leviatán. Fuegos por todas partes. La nave rugió, los sistemas parpadearon. Burke me miró. Nos queda una oportunidad más. Asentí una vez. Que valiera la pena. Nuestro reactor se precipitó peligrosamente cerca de la sobrecarga. El Mark VII superando los límites de seguridad. Una última carga del cañón de riel. Una última esperanza. Apuntamos al puente y disparamos. La bala atravesó la torre de mando del Judicator. En cada canal abierto, la señal se cortaba y luego volvía a parpadear, mostrando la nave insignia del Consejo muerta en el espacio, ardiendo, a la deriva. Su flota dudó. Luego se fracturó. Sin liderazgo, sin mando, se desintegraron. Algunos se retiraron, otros se rindieron, otros huyeron hacia el espacio profundo. La gran flota del Consejo se hizo añicos. El Leviatán flotaba en el espacio, apenas con vida. Los incendios ardían. Las bajas eran altas. La mitad de la nave estaba a oscuras. Pero habíamos ganado. Burke estaba a mi lado en el puente, sangrando por un corte sobre un ojo. Una lucha infernal, señor. Asentí. Y solo el comienzo. El Consejo estaba destrozado, pero no muertos. Los mundos centrales se fracturaban, las revueltas crecían, el viejo orden se desmoronaba. Pero volverían. Nuevas flotas, nuevas estrategias, y estaríamos listos. Mientras la flota de la Alianza se reunía alrededor de Leviatán, maltrecha pero victoriosa, los mensajes inundaban la zona. Mundos declarando su independencia, colonias ofreciendo ayuda, milicias en ascenso. La Tierra no solo había sobrevivido, sino que había liderado. Me detuve ante la maltrecha tripulación de Leviatán, con la armadura chamuscada y la voz firme. Hemos logrado lo imposible, dije. Hemos demostrado a la galaxia que los humanos no nos arrodillamos, que no nos rendimos. Miré a los hombres y mujeres que habían hecho historia. Esto no ha terminado, dije. La lucha apenas comienza, pero hoy, ganamos. Un rugido respondió a mis palabras. Desafiante, crudo, humano. La galaxia nunca volvería a ser la misma, y nosotros tampoco. Leviatán se volvió hacia la Tierra. Sus cicatrices eran una insignia de honor. Por delante se abrían la guerra, la reconstrucción y un futuro forjado en fuego de rebelión. Pero lo enfrentaríamos de frente.